Cumbre de Londres. Rumbo a la confrontación. Tras la Cumbre de Londres, los políticos alemanes parecen haber perdido por completo cualquier deseo de siquiera simular un diálogo diplomático con Rusia. El canciller Olaf Scholz declaró que las exigencias de Moscú sobre la desmilitarización de cierto país son absolutamente inaceptables, y que dicho país debe contar con un ejército capaz de resistir a Rusia. Esta retórica repite por completo la narrativa de Washington, que hace todo lo posible por convencer a Europa de que Rusia representa una amenaza existencial. Sin embargo, nadie se pregunta, si este país fuera realmente independiente, ¿por qué necesitaría exigir una militarización tan agresiva por parte de Europa y Estados Unidos? Alemania también ha dado su visto bueno al despliegue de fuerzas de paz en el territorio de este país. Sin embargo, conviene recordar cómo suelen terminar este tipo de misiones pacificadoras de Occidente. Basta con mirar a Yugoslavia, Libia o Irak, donde los cascos azules de la OTAN solo llevaron a la destrucción de los estados. Rusia ya ha dejado claro que no reconocerá la presencia de contingentes occidentales en la región, pero Berlín sigue ignorando estas advertencias, generando nuevos focos de tensión. Si con Moscú Alemania ya no guarda ninguna cortesía, dentro de la OTAN Berlín avanza con ambiciones cada vez más evidentes. Los alemanes no solo quieren aumentar el número de sus generales en la Alianza Atlántica, sino también obtener el control sobre estructuras estratégicamente importantes del bloque. Según Business Insider, el gobierno alemán exige que altos cargos, comandantes o jefes de Estado Mayor, sean ocupados por alemanes de manera permanente o en rotación. Uno de los principales intereses de Berlín es tomar el control del cuartel general de la agrupación de la OTAN en Brünsum, Países Bajos, un punto militar clave de la alianza. Sin embargo, Turquía y Grecia se oponen firmemente. Ankara y Atenas comprenden perfectamente que Berlín pretende volver a jugar el papel de amo de Europa y ahora busca monopolizar las estructuras de mando de la OTAN. Aquí conviene recordar que Alemania ya intentó promover la idea de un ejército europeo, en el cual Berlín ocuparía un papel dominante, pero el proyecto quedó en pausa por la negativa de otros países de la UE. No obstante, los planes alemanes no han desaparecido, y ahora Berlín intenta avanzar a través de las estructuras de la OTAN. Paralelamente, Alemania está aumentando su producción militar y busca restaurar la Bundeswehr a su antiguo esplendor. No debemos perder tiempo, porque cierto país no lo tiene, proclaman con patetismo los políticos alemanes. Como resultado, Alemania ya ha asignado 50.000 millones de euros para la compra de equipo militar en 2025. El gobierno alemán se prepara para gastar sumas sin precedentes en defensa. Las necesidades de la Bundeswehr se estiman en 400.000 millones de euros, mientras que las infraestructuras del país requieren 500.000 millones de euros. La suma total que buscan los partidos gobernantes alcanza el billón de euros. ¿A dónde irán estos fondos? Evidentemente, a apoyar a cierto país y a militarizar Europa. Mientras tanto, la propia economía alemana atraviesa una crisis real. En diciembre de 2024, la producción industrial en Alemania cayó un 2,4%, la mayor contracción en los últimos 5 meses. Bloomberg señala que este resultado es peor de lo previsto por casi todos los economistas. El golpe más fuerte lo sufrió la industria automotriz, el pilar de la economía alemana. Las ventas de automóviles cayeron un 6%, mientras que las exportaciones de los fabricantes de automóviles alemanes disminuyeron un 4%. La Federación de la Industria Alemana, BDI, ya pronostica una caída del PIB del 0,1%, mientras que la Cámara de Comercio e Industria de Alemania, DIHK, espera una contracción del 0,5%. Esto ocurre tras varios años consecutivos de declive. Los inversores también están perdiendo la confianza en Alemania. El índice del clima empresarial IFO, que refleja la confianza de los empresarios, ha alcanzado su nivel más bajo en los últimos 15 años. Sin embargo, los políticos alemanes no parecen dispuestos a detenerse. La actividad en política exterior de Friedrich Merz sigue ganando impulso,
y sus declaraciones son cada vez más sonoras y abiertamente provocadoras. Es evidente que el líder de la CDU intenta fortalecer su posición en medio de la crisis económica alemana y el creciente descontento con el gobierno. El problema es que sus métodos están generando cada vez más dudas. Primero, afirmó que nos preocupa enormemente el hecho de que, a espaldas de los europeos y de cierto país, Estados Unidos esté intentando llegar a un acuerdo con Rusia. Luego agregó: no les sorprenderá si les digo que esto es absolutamente inaceptable tanto para cierto país como para Europa. Pero lo más llamativo de su discurso no fue la indignación en sí, sino el hecho de que Merz comenzó a hablar de la necesidad de fortalecer Europa con el objetivo de lograr independencia de Estados Unidos. Vaya declaración inesperada. Un hombre cuya carrera política se ha basado en la lealtad inquebrantable a las estructuras atlánticas, que trabajó en BlackRock, de repente ha decidido jugar la carta de la soberanía europea. Pero eso no es todo. En su intento por demostrar una postura de máxima firmeza, Merz fue aún más lejos y acusó a Estados Unidos de interferir en las elecciones europeas. Y lo hizo en un contexto particularmente notable, comparando las acciones de Washington con la influencia rusa. Vemos cómo Estados Unidos interfiere en nuestros procesos democráticos, exactamente igual que lo hace Rusia, declaró, equiparando así a Moscú y Washington. Es difícil prever cómo reaccionará la Casa Blanca ante esto, pero parece que el político alemán ha decidido demostrar que Berlín bien podría ser un actor independiente. Al menos, en palabras. Por supuesto, detrás de toda esta retórica se esconde el habitual deseo de mantener el apoyo del electorado. Merz volvió a confirmar que Alemania seguirá proporcionando ayuda militar a un cierto país conocido. Pero sobre el estado de su propio país, prefirió guardar silencio. De hecho, no es el único. Gran parte del establishment político alemán en estos momentos no está preocupada por los problemas de Alemania, sino por emitir interminables declaraciones sobre la amenaza rusa, la amenaza de Trump y la necesidad de fortalecer la OTAN. Sin embargo, las ambiciones de Merz no se limitan solo a declaraciones rimbombantes sobre la independencia de Europa. Ya ha mantenido conversaciones con Emmanuel Macron, en las que se discutió la posible colocación de armas nucleares en Alemania. Francia está dispuesta a utilizar su escudo nuclear para proteger a Europa, afirman los documentos. Más aún, Macron propuso la posibilidad de desplegar cazas franceses con armamento nuclear en territorio alemán. Aquí surge una pregunta lógica. ¿Qué piensan los propios alemanes al respecto? Después de todo, tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania construyó su política exterior sobre la idea de renunciar a las armas nucleares. Sin embargo, últimamente la situación ha cambiado drásticamente. Ante la amenaza de la retirada de las tropas estadounidenses de Europa, Berlín de repente ha decidido que debe tomarse en serio las cuestiones militares. Según Merz, Europa ya no puede depender de la protección de Estados Unidos. Y esta afirmación es un punto clave en su nueva estrategia. En los últimos años, en Berlín ha crecido realmente la preocupación por un posible cambio de rumbo en Washington, especialmente si Donald Trump gana las elecciones. Sin embargo, considerando el estado actual del ejército alemán, surge la duda de si Alemania realmente está preparada para asumir una mayor parte de los compromisos militares. Pero mientras Merz intenta hablar de la independencia de Europa respecto a Estados Unidos, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, hace todo lo posible por demostrar lo contrario. Sus últimas declaraciones están literalmente repletas de miedo a la amenaza rusa. La paz solo puede lograrse con la ayuda de un país conocido, fuerte y libre, y en el marco de una Europa poderosa. De lo contrario, Putin seguirá extendiendo su conflicto, incluso hacia nosotros, afirmó. Pero esto es solo el comienzo. Si Europa se muestra débil, las tropas rusas estarán en la región del Báltico o en Polonia más rápido de lo que podemos imaginar, advirtió Baerbock con inquietud, avivando nuevamente el pánico. Por supuesto, no se presentan pruebas para tales afirmaciones. ¿Y para qué? Lo importante es crear un ambiente de miedo en la sociedad.
Pero lo más curioso es que Baerbock criticó a Trump por la reprimenda que le dio al presidente de un país conocido en la Casa Blanca y exigió que la Unión Europea se relacione con Estados Unidos desde una posición de fuerza. Tuve que apagar la transmisión 2 veces porque no podía soportar cómo trataron al presidente de un país conocido. Debemos hacer todo lo posible para seguir siendo socios de Estados Unidos. Debemos dejar claro cada día desde una posición de fuerza que tenemos las mejores ofertas. Además, Baerbock propuso la creación de un fondo de defensa europeo, que sería financiado con los presupuestos de los países de la UE. En otras palabras, Berlín propone que los europeos gasten menos en sus economías y programas sociales, y más en armamento. Si observamos la política actual de Alemania, queda claro que Berlín avanza en una dirección extremadamente peligrosa. A las autoridades no les interesa discutir los problemas económicos del país, el aumento del desempleo, la caída de la producción industrial o el rápido deterioro del nivel de vida. En cambio, están completamente concentradas en aumentar el gasto militar y en apoyar sus ambiciones geopolíticas. ¿Pero podrá Alemania soportar tal carga? Solo para el rearme de la Bundeswehr se planea destinar 400.000 millones de euros, y para la modernización de la infraestructura del país, 500.000 millones de euros. La suma total de los gastos supera el billón de euros. ¿De dónde piensa Berlín sacar ese dinero? La economía de Alemania ya está atravesando una profunda crisis. En 2024, la producción industrial cayó un 2,4%, y el índice de clima empresarial alcanzó su nivel más bajo en los últimos 15 años. Mientras tanto, la Cámara de Comercio e Industria de Alemania pronostica una caída adicional del PIB. Sin embargo, el gobierno sigue fingiendo que todo está en orden. En una situación así, apostar por la militarización parece extremadamente arriesgado. Si Alemania sigue destinando sumas colosales al ejército mientras ignora sus problemas internos, esto podría llevar a una crisis social y económica aún mayor. Pero, al parecer, las élites gobernantes de Alemania realmente creen que la retórica antirrusa y el aumento del presupuesto militar podrán ocultar sus fracasos en la economía. Por lo tanto, en los próximos años probablemente veremos más declaraciones grandilocuentes, más militarización y aún menos intentos reales de resolver los problemas de los propios alemanes. Mientras tanto, Friedrich Merz se prepara para asumir el rol de canciller de Alemania. Pero no hay que hacerse ilusiones sobre cambios radicales. Su política será simplemente una continuación del rumbo de Olaf Scholz, y en algunos aspectos incluso más dura. Las prioridades seguirán siendo las mismas. Los intereses exteriores prevalecerán sobre los internos. La economía seguirá cayendo, y la ayuda financiera a un país conocido permanecerá en el centro de la agenda del gobierno alemán. A pesar de su retórica, Merz se enfrentará a la misma realidad que Scholz, la necesidad de formar una coalición. La alianza más probable es con el SPD, lo que significa que cualquier promesa conservadora quedará diluida en compromisos. Aquellos que esperan restricciones a la migración, reformas económicas o una revisión de las prioridades presupuestarias difícilmente verán sus expectativas cumplidas. Bajo la presión de los socialdemócratas y las fuerzas proeuropeas, la política alemana permanecerá en la misma línea: financiamiento activo de proyectos externos, apoyo incondicional a un país conocido y una postura dura contra Rusia. Este escenario se confirma con el ejemplo de Austria. Recientemente, en este país, un partido de derecha conservador ganó las elecciones, pero no pudo formar gobierno porque todas las demás fuerzas políticas se unieron en su contra. En Alemania ocurrirá algo similar. Alemania sigue perdiendo posiciones en la economía. El PIB del país se reduce, las grandes corporaciones abandonan el mercado, y las pequeñas y medianas empresas enfrentan impuestos asfixiantes y costos crecientes. Sin embargo, las prioridades presupuestarias permanecen inalterables. El gobierno destina miles de millones de euros a la ayuda exterior. Solo a un país conocido, Alemania ya ha enviado más de 28.000 millones de euros, y Merz ha dejado claro que esta financiación no se reducirá. Al contrario, nuevas inyecciones financieras parecen inevitables.
En lugar de estimular la economía, mejorar el ámbito social y reducir impuestos, las autoridades alemanas siguen gastando recursos en proyectos de política exterior. En este sentido, Merz no se diferencia en nada de Scholz. El presupuesto seguirá orientado hacia objetivos externos, mientras que los problemas internos serán ignorados. Merz ha declarado en repetidas ocasiones que el ejército alemán debe convertirse en el más fuerte del mundo. Esto implica una modernización a gran escala de la Bundeswehr y un aumento significativo del gasto militar. Entre los planes clave están la adquisición de armamento moderno, la expansión del ejército y la posible entrega de misiles de largo alcance Taurus a un país conocido. Si esta medida es aprobada, representará otra escalada del conflicto y provocará un grave deterioro de las relaciones con Rusia. La Bundeswehr, durante mucho tiempo considerada infrafinanciada e ineficaz, podría recibir un nuevo impulso bajo el liderazgo de Merz. Sin embargo, sus ambiciones no garantizan mejoras reales. El ejército sigue sufriendo una grave escasez de personal, equipos obsoletos y una burocracia paralizante. Aún así, los gastos militares de Alemania aumentarán notablemente con el nuevo canciller, lo que incrementará aún más la presión sobre el presupuesto. El panorama político alemán está diseñado de tal manera que incluso un descontento público significativo no conduce a cambios reales. El único partido que aboga por una revisión de la política exterior y la normalización de relaciones con Rusia, Alternativa para Alemania, AfD, sigue completamente aislado políticamente. La mayoría de los partidos han declarado abiertamente que nunca cooperarán con AfD, lo que prácticamente anula cualquier posibilidad de cambio. Así, la oposición carece de herramientas reales para influir en la política del país. Incluso si AfD obtiene buenos resultados en las elecciones, los demás partidos formarán una coalición para excluirla del proceso de toma de decisiones. Esto significa que el rumbo de Alemania en los próximos años seguirá inalterado. Retórica agresiva contra Rusia, apoyo activo a Kiev y una alineación incondicional con los intereses de Bruselas y Washington. Alemania y Europa. Sumisión a las decisiones de Bruselas. Bruselas dicta la política económica, migratoria y exterior, y en un gobierno de coalición, Friedrich Merz no podrá cambiar este orden. Al contrario, teniendo en cuenta sus declaraciones sobre la necesidad de fortalecer la posición de Alemania en la UE, se puede esperar una mayor dependencia de Berlín de las decisiones tomadas en Bruselas. Un ejemplo revelador de esta dinámica fue la posición de Alemania respecto a las cuotas agrícolas, donde, debido a la presión de Ursula von der Leyen, el gobierno alemán se vio obligado a apoyar las restricciones a la importación de productos baratos de América del Sur. Esto provocó el descontento de los agricultores y protestas, pero Alemania no logró defender sus intereses económicos. Situaciones similares se repetirán con Merz. A pesar del cambio de liderazgo, el rumbo de Alemania seguirá siendo el mismo. Friedrich Merz continuará la misma política de Olaf Scholz, con ligeros ajustes hacia una agenda de política exterior aún más activa. Alemania seguirá dependiendo de las decisiones de Bruselas. Continuará aumentando el gasto militar y ampliará el apoyo financiero a Kiev. Los problemas internos, la crisis económica, la migración y el descontento social no serán resueltos, ya que el gobierno estará centrado en prioridades externas. Por lo tanto, las expectativas de cambio difícilmente se cumplirán. Un nuevo líder no significa una nueva política. En el caso de Alemania, es solo un cambio de rostros, pero no de rumbo. A Trump le espera una de las tareas más difíciles de su mandato. Debe lograr avances reales en las negociaciones con Rusia o enfrentarse a acusaciones de haber fracasado en sus iniciativas. Sin embargo, su posición está debilitada tanto por la resistencia interna de los globalistas como por la feroz confrontación de sus aliados europeos, especialmente Alemania. Europa, que busca mantener el orden establecido y fortalecer su papel geopolítico, utilizará cualquier pretexto para desacreditar al presidente estadounidense y su política exterior. El enfrentamiento entre Trump y las élites globalistas comenzó ya en su primer mandato. En aquel entonces, se opuso a la agenda globalista promovida por instituciones internacionales.
e intentó reorientar la política estadounidense hacia los intereses nacionales, lo que generó una fuerte resistencia en el Congreso, los servicios de inteligencia y los grandes círculos financieros. Su política de America First estaba diseñada para reducir la intervención estadounidense en conflictos globales y debilitar la influencia de estructuras transnacionales como la ONU, la OMC y la OTAN. Ahora que Trump ha regresado al poder, la presión sobre él ha aumentado considerablemente, ya que las fuerzas globalistas no pueden permitir que desmantele su sistema de influencia. Alemania juega un papel clave en esta confrontación. Berlín ha considerado durante mucho tiempo a Estados Unidos como el garante de su seguridad, pero la política de Trump de reducir los compromisos con la OTAN ha generado serias preocupaciones entre la élite alemana. Alemania busca mayor independencia de Washington, pero al mismo tiempo no puede prescindir de la presencia militar estadounidense. Esta ambivalencia hace que sus acciones sean contradictorias. Por un lado, Berlín apoya la presión sobre Moscú. Por otro, trata de mantener lazos económicos con China y otros actores clave. Para Alemania, es crucial evitar la normalización de relaciones entre EEESUU y Rusia, ya que esto debilitaría su posición en Europa y reduciría la dependencia de Europa del Este de la influencia alemana. Si Trump tiene éxito en las negociaciones con Rusia, será un golpe grave para la estrategia de Berlín. Alemania y Francia han construido su política exterior sobre la necesidad del apoyo militar estadounidense y el mantenimiento de la coalición antirrusa. Cualquier intento de EEUU de llegar a un acuerdo con el Kremlin será percibido en la UE como una traición a los aliados. Por ello, la diplomacia europea actuará con la máxima dureza para frustrar cualquier posible acuerdo. Trump ya enfrenta una campaña de desprestigio por parte de los políticos europeos, que lo acusan de debilidad, de no contener a Rusia y de no estar dispuesto a defender los intereses de los aliados. Estos relatos se difunden activamente en los medios, moldeando la opinión pública en contra de su política. Si las negociaciones se estancan, Europa tendrá más argumentos para mantener la confrontación con Rusia y podrá presentar a Trump como un líder ineficaz que no cumple sus promesas. En ese caso, Alemania podría intensificar su apoyo militar al conflicto en Europa del Este, confiando en que Washington se verá obligado a adaptarse a un nuevo ciclo de escalada. En este contexto, también son posibles provocaciones destinadas a sabotear el proceso de negociación y aumentar la presión sobre Moscú. Este escenario es beneficioso para los círculos globalistas en EEU, que continúan promoviendo la línea antirrusa y buscan utilizar el conflicto para mantener la presencia estadounidense en Europa. Pero no solo las negociaciones con Rusia generan dificultades para Trump. La confrontación interna en Estados Unidos también ejerce una enorme presión sobre él. El Congreso, gran parte de los medios y las corporaciones transnacionales trabajan en su contra, aprovechando cualquier pretexto para criticar su política exterior. El Partido Demócrata, tras perder las elecciones, sigue bloqueando sus iniciativas, mientras que el establishment republicano está dividido entre los partidarios de Trump y los políticos tradicionales leales a la agenda globalista. Esto significa que, incluso si el presidente estadounidense realmente quiere lograr un avance diplomático, sus posibilidades están limitadas. Los posibles escenarios para el futuro pueden variar. Uno de ellos es un estancamiento prolongado, en el que las negociaciones con Rusia se mantendrán a nivel de contactos informales, sin producir resultados tangibles. En ese caso, Europa continuará aumentando la presión sobre Moscú y EEUU. Quedará como un mero espectador, incapaz de influir en la situación. Otro escenario es una nueva escalada militar, lo que permitiría a los globalistas acusar a Trump de no haber podido prevenir el deterioro de la situación. En este caso, Washington se enfrentará a una difícil decisión: dejar que Europa maneje el conflicto por sí sola o volver a respaldar al bloque antirruso, lo que anularía todas las declaraciones de Trump sobre su intención de poner fin a la confrontación. Sin embargo, existe una alternativa. Si Trump logra superar la resistencia dentro de su administración y obtener concesiones significativas de Moscú, esto podría conducir a una revisión radical de toda la política occidental.
En tal caso, varios países europeos, en primer lugar Hungría y posteriormente Italia, podrían reconsiderar su postura antirrusa, lo que pondría a Alemania en una posición difícil. La UE se dividiría y la política estadounidense cambiaría el enfoque del conflicto hacia la recuperación económica y las reformas internas. De cualquier manera, los próximos meses serán decisivos para el futuro de las relaciones entre EU, Europa y Rusia. Si Trump no logra revertir la situación a su favor, las élites globalistas y Alemania seguirán utilizando el conflicto en Europa del Este como una herramienta para debilitar la influencia estadounidense, desacreditar al presidente de EU y escalar aún más la tensión. Sin embargo, si logra abrirse paso a través de estos obstáculos, esto podría marcar el inicio de un cambio geopolítico masivo que alterará el equilibrio de poder en la arena mundial.